Muy bien, entramos en un módulo nuevo en donde vamos a tratar de bajar un poco más a tierra y hacia mí mismo toda esta conversación en la cual venimos transitando. Y para empezar este módulo me gustaría hacer hincapié en un tema que tiene que ver con cómo nosotros nos vivimos el lenguaje en nuestra vida, ¿sí? Nosotros venimos de un discurso cultural paradigmático en donde la razón ocupa un lugar transversal y fundamental, a raíz del pienso luego existo filosófico, que después se transformó también en una deriva metafísica soportada principalmente por Sócrates, Aristóteles y Platón. Lejos de entrar en una deriva filosófica, no vamos a hacer de esta clase algo filosófico, pero sí bien interesante de entender cómo sobre todo en los últimos 70 años y a raíz de los filósofos lingüistas, de la mano de Martin Heidegger, empezaron a descubrir cómo el lenguaje no solo ocupa un rol comunicativo, sino un rol de tejer puentes y relaciones con los demás, sino lo que voy a tratar de explicar brevemente es la importancia del lenguaje en nuestra vida. Si ustedes se ponen a pensar a la hora de contarnos una historia o a la hora de razonar, en el único espacio donde yo puedo generar ese razonamiento es en el lenguaje. Ahora, muy pocas veces nos pusimos a pensar la importancia que tienen las palabras a la hora de ponernos a razonar. Por ejemplo, a la hora de observar un cambio en mi vida, yo puedo contarme la historia de este cambio es realmente muy difícil para mí, ¿no? Y desde ese lugar estoy hablando de eso que está ahí afuera o de este cambio que yo quiero emprender y la historia o las palabras que yo elijo contarme en este razonamiento es que esto es muy difícil. Ante la misma situación yo puedo elegir otras palabras para razonar. Por ejemplo, esto que está acá me cuesta. Estamos hablando de lo mismo, sin embargo, desde este lugar es muy difícil, lo que tiene que cambiar es el afuera, desde el me cuesta, quien tiene que cambiar soy yo mismo. Cuando nosotros nos detenemos a observar el lenguaje, nos vamos a encontrar en nuestra propia historia una inmensa cantidad de actos lingüísticos que sostienen nuestra vida y sostienen nuestra historia. Por ejemplo, a la hora de relatar quién soy, yo puedo decir, soy Luciano Porcio, tengo 42 años, de profesión soy licenciado en finanzas, soy un tipo emprendedor, soy un tipo algo testarudo y por momentos bastante nervioso, por poner, ¿no? Por decir un nombre. Ahora, dentro de ese lenguaje, lo que no me estoy dando cuenta es que en esa historia aparecen determinados actos lingüísticos que vamos a llamar afirmaciones, que son descripciones de una realidad. Por ejemplo, que tengo 42 años es un dato. Que me llamo Luciano Porcio es otro dato, que mido 1,81 es otro dato. Que soy algo intolerante, yo me lo vivo en esa historia como si fuese un dato, pero lejos de ser un dato es una declaración. Es un juicio que forma parte del mundo de las declaraciones. ¿Por qué es importante ver esto? Porque en nuestra propia historia, en nuestro propio relato, estamos plagados de juicios, plagados de declaraciones, que nosotros las transformamos en verdades, producto de confundir dos actos lingüísticos básicos, afirmaciones y declaraciones. De la misma manera que yo puedo decirme, soy algo perezoso, también me cuento que yo no creo en mí o yo no confío en mí. Y en realidad no te estás dando cuenta que esa historia es la que te venís contando en el pasado, hasta hoy. Producto de seguir repitiéndote la misma historia, lo que estás haciendo es seguir generando la misma realidad o el mismo hecho. ¿Se entiende? Lo que quiero decir con esto es que tu lenguaje, tu historia, determina tu propia realidad. Muy pocas veces nos detuvimos a pensar a la hora de definirnos a nosotros mismos, cómo nos definimos. ¿Cuál es la historia que yo me cuento del ser humano que soy? ¿Es una historia de un ser humano que pasa desapercibido? ¿Es una historia de un ser humano que tiene muy poca autoestima en sí mismo? ¿Es una historia de un ser humano que no confía tanto en sí mismo? Lo concreto es que vos te creíste esa historia y la hiciste real y la transformaste en afirmaciones. La invitación que yo te estoy haciendo desde el lenguaje es primero de todo observar esa historia desde el balcón de tu vida y ver cuáles son aquellas
declaraciones que te viviste como afirmaciones que hoy están moldeando tu vida y te están llevando a realizar acciones para obtener los resultados que estás obteniendo. Porque previo a cambiar las acciones, yo te estoy invitando a que establezcas las nuevas declaraciones de poder que guíen tu vida de acá en más. Por más que vos no te las vivas o no te las creas del todo, hay un momento que la nueva historia de tu vida tiene que nacer. Y ese nacimiento es acá y ahora. Por ejemplo, a partir de ahora voy a confiar en mí. A partir de ahora voy a perdonarme. A partir de ahora voy a perdonar a quienes me dañaron. A partir de ahora me voy a animar a. A partir de ahora voy a confiar más en la persona que soy. A partir de ahora me voy a abrazar más. ¿Se entiende? En esa nueva historia de tu vida, por ahí al principio no esté del todo incorporada, quizás al principio tus emociones no lo crean tanto, pero el objetivo es que vos te mires al espejo y en lugar de ver una historia de un ser pusilánime, y cuando hablo pusilánime, el término puede sonar medio fuerte, pero en el fondo es pusil es sin alma, pusilánime. Yo me veo al espejo y me veo sin alma. La invitación que te estamos haciendo ahora del lenguaje es que vos empieces a verte al espejo y empieces a ver una creación divina, un ser humano extraordinario, un ser humano que confíe en sí mismo, que abrace tanto sus luces y que le encante sus luces, pero también que no tenga problema con sus sombras, que integre sus sombras, que se abrace tal cual es. El momento donde nace eso es a través del lenguaje. Es por eso que durante muchos milenios se le ha prestado inmensa atención a la palabra. En la Biblia aparece como la palabra era Dios, o el verbo se hizo hombre, o la palabra era lo único que existía. Por ejemplo, los toltecas, que es una tribu mexicana, hay un libro muy lindo que se llama Los Cuatro Acuerdos, escrito por el doctor Ruiz. Es muy lindo, ellos ponen como el primer acuerdo como sé impecable con tus palabras. ¿Qué están queriendo decir con eso? Lo que te quieren decir es que producto del lenguaje que vos utilices a la hora de describirte a vos y describir al mundo, va a surgir tu propia realidad. Es por eso que también ellos lo ponían como la magia negra y la magia blanca. Les voy a contar una pequeña anécdota. Tenía una alumna hace 5 años en un curso avanzado que teníamos, en donde ella había pasado por la primera parte del curso calladita, había pasado por la segunda parte del curso más bien callada también, sin levantar la mano ni nada, y en la anteúltima clase levanta la mano y dice, perdonen, yo quiero decir algo. Ok, qué bueno que hablas. Entonces dice, mira, yo durante mucho tiempo de mi vida estuve sin creer tanto en mí, y lo que me pasó es que yo hasta los 6 años me la pasaba cantando, estaba chocha en la vida, vine al mundo a cantar. Y me acuerdo que una vez estaba cantando en el baño y mi mamá de la cocina me gritó y me dijo, ¡cállate! ¿No ves que cantás pésimo? Y tal es así, producto de ese grito de mi madre, a la persona a la cual yo le daba una inmensa autoridad, en ese momento dejé de cantar. Y hoy tengo 55 años y me di cuenta que vine al mundo a cantar. Y cuando te escuchaba al principio de los cursos, cuando trabajaste esto de la efectividad y de creer en mí, me anoté en clase de canto y hoy les quiero cantar. Bueno, ¿para qué? Ella pasó adelante, cantó frente a 30 personas, cantó una canción de ópera, una canción muy linda, en donde todos de repente empezamos a conectar con su canción. ¿Qué les quiero decir con esto? En nuestra vida recibimos quizás bastante de esta magia negra, de estas palabras dañinas o de estas palabras que nos boicotearon. Quizás la recibieron nuestros padres, quizás la recibieron nuestros sacerdotes, quizás la recibieron de nosotros mismos también. Pero la invitación que yo te estoy haciendo ahora y en este preciso instante es a que vos empieces a cambiar esas palabras. Porque si te pones a pensar, son solo palabras, que vos las hiciste real. Entonces, ¿cuándo nace una vida nueva ahí afuera? Cuando nace una vida nueva acá adentro. Esa vida nueva acá adentro nace en el poder de las palabras, en la nueva historia que vos querés contarte de tu vida. ¿Y qué nueva historia querés relatarte? Sobre todo una historia de poder, una historia de fortaleza, una historia de confianza, una historia en donde vos sanás tu pasado para hacerte cargo de tu futuro.
Eso en función de que vos cantes tu nueva canción, como lo hizo ella, que se animó. Hubo un momento en donde salió de su zona de confort y se animó a cantar su propia canción. Esta es la invitación que nosotros te hacemos a vos.